La elección de la nueva dirección ejecutiva de la Convención Constitucional en nuestro país dejó al descubierto una vez más trampas y tramposos que no pierden oportunidad en, raya para la suma, boicotear el propósito final de la misma. Es decir, intentar hacer fracasar la elaboración de una nueva constitución política para Chile, desprestigiando la labor de aquella y así intentar desacreditar desde ya la futura propuesta de texto final que será sometida a plebiscito de apruebo o rechazo, lo que se ha dado por llamar plebiscito de salida. Vuelvo a destacar, recordar y enfatizar que esta convención constitucional y la misión de los convencionales es el resultado de un largo proceso social de décadas de historia, que nace desde las calles y barrios de todo el país a través de organizaciones sociales de toda índole y condición. Proceso social que finalmente se impuso sobre la voluntad e intereses coludidos durante esas mismas décadas por los partidos políticos más tradicionales. Partidos y dirigentes que se han rotado alternadamente, para resumir, desde la presidencia de la República y el Parlamento, para controlar a voluntad la administración de las instituciones del Estado. Esto es parte de lo que la sociedad chilena decidió darle término. Entonces, cada acción u omisión que vaya en contra de los resultados del plebiscito del año 2020, con la misión explícita de la Convención Constitucional, es ir en contra de la voluntad soberana del pueblo de Chile. Voluntad inequívoca y sin espacio para una interpretación distinta. Aún más, esa voluntad, opción y mandato de una nueva Constitución se hizo al interior del escenario político e institucional diseñado y controlado, además, usted sabe, por los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. La Convención Constitucional y los elegidos convencionales fueron elegidos, reitero, producto de un plebiscito específico del año 2020 con la expresa misión muy mayoritaria del pueblo chileno en un momento crucial de nuestra historia. Los convencionales son depositarios de las esperanzas de un pueblo con la misión de redactar una nueva constitución y dar inicio a un nuevo ciclo histórico, con nuevos líderes y renovadas ilusiones colectivas. Y en este caso en particular, con jóvenes nuevos líderes. Y todo esto porque las promesas, sueños y esperanzas de hace 33 años, en el plebiscito de 1988, fueron luego sistemáticamente, de modo grotesco y descarado, violentados y vulnerados. Por ello, el plebiscito del 2020 es perfectamente asimilable al plebiscito del año 1988. Un sí o un no, distinto, pero igualmente sí o no. Recordemos brevemente que la dictadura cívico-militar quiso perpetuarse en el poder intentando blanquear y legitimar su criminal partida de nacimiento, plebiscito mediante, con la opción alternativa de un sí o un no. También ese plebiscito del 5 de octubre de 1988 estuvo precedido de un significativo proceso social, canalizado entonces mayoritariamente por los partidos políticos tradicionales y apoyado por organizaciones sociales de base. El pueblo de Chile decidió que no más dictadura, no. Allí nació la oportunidad histórica para esos dirigentes de partidos y movimientos políticos y sociales. Entonces ya se enunciaba la necesidad de una nueva constitución política democrática en reemplazo de la elaborada por y en dictadura. Elaborada, por cierto, con la colaboración, por cierto, reitero, de cómplices activos y cómplices pasivos. De allí nace el objetivo social y político que recién hoy, 34 años después, está en curso, expresado en la Convención Constitucional y en la reciente renovación de su directiva. Durante décadas la sociedad chilena estuvo esperanzada en que ese propósito se llevara a cabo. Pero los partidos políticos y sus dirigentes, todos ellos, sin excepción, y fácilmente identificables y reconocibles por la ciudadanía, consideraron que ese propósito de la sociedad chilena no era su propia prioridad. Y así fue por más de 30 años. No fue prioritario para ellos. Y en cambio,
optaron por el camino de acomodarse al entramado institucional heredado de la dictadura e incluso profundizar y perfeccionar el modelo económico con sus virtudes y sus defectos, especialmente sus defectos socialmente hablando, que son inmensamente mayoritarios. Entonces se transformaron en los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos. Por ello, el plebiscito del 2020, que dio origen a esta convención constitucional, goza de una legítima y sólida fortaleza y respaldo que supera a la del plebiscito de 1988. No son, por cierto, 30 pesos. Efectivamente, ya son más de 30 años. Si bien el plebiscito del 2020 no fue para reemplazar una dictadura propiamente tal, pero la sociedad chilena asimiló que, de algún modo, a quienes nos han gobernado hasta hoy como si lo fuera. Ello explica, en parte, el nuevo ciclo histórico que emerge de la aplastante legitimidad otorgada por el voto ciudadano y el mandato de redactar y proponer, y por cierto aprobar, una nueva constitución. Nueva constitución con la que finalmente termina la transición de la dictadura cívico-militar, con todo y todos lo que ello implica e implicados. Y esa legitimidad es equivalente e igualmente traspasable con la inmensa responsabilidad que ello significa, individual y colectivamente, a quienes fueron elegidos y recibieron el mandato de redactar una nueva constitución política. Ellos son los convencionales, hoy 154 convencionales. Entonces, cuando se hace alusión a la legitimidad del proceso, me refiero a la legitimidad de los movimientos sociales de la historia reciente que obliga a un acuerdo por la paz. Enfatizo en la legitimidad del plebiscito y sus resultados. Reafirmo la legitimidad de la opción de una convención constitucional elegida 100% por los ciudadanos ante la tramposa y desvergonzada proposición de una convención constitucional compuesta por 86 parlamentarios y los otros elegidos por la ciudadanía. Era una nueva versión de la opción entre sí y un no. Y el no fue rotundo, no otra vez. Pareciera y con porfiada frecuencia que los de siempre, siempre los mismos de siempre, siempre los mismos, aparentemente lo olvidan. Y cuando me refiero a la legítima potestad de los convencionales con la misión explícita y taxativa de redactar una nueva constitución, me refiero observando a que nos faltan las tendenciosas y civilinas acciones para desconocer la genuina geografía de Chile expresada en la representación y diversidad que cada convencional tiene. Y esta semana, con motivo de la elección de la nueva presidencia y vicepresidencia de la convención en las personas de María Luisa Quintero y Gaspar Domínguez, contundentemente sólidos curricularmente y socialmente legitimados, aparecen las trampas y los tramposos. Nunca faltan. Por ende, reitero cada acción explícita u omisión consciente para vulnerar la voluntad y el mandato soberano de la ciudadanía para la Convención Constitucional y los convencionales es un boicot y atentado antidemocrático que los retrata y se les identifica, aunque se vistan con el ropaje de la libertad de opinión y de expresión. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales, aquí donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos no son
favores políticos. Lo dicho, con motivo de la renovación de los cargos de la presidencia y la vicepresidencia de la Convención Constitucional, aparecieron una vez más las trampas y los tramposos. Usted los puede identificar claramente. Algunos son sumamente evidentes, otros más civilinamente tratan de no dejar huellas, tiran la piedra y luego esconden la mano. Pero ambos coinciden en su objetivo: sembrar dudas respecto de la seriedad, competencias y legitimidad de los procesos internos de la Convención, y de paso también respecto de las competencias y capacidades de los convencionales para dirigir o no la entidad. Es decir, se autoerigen como notarios políticos, en censores de lo permitido o rechazado. Eso va mucho más lejos del legítimo derecho a opinión o expresión. Apologistas del viejo estilo, dentro y fuera de la Convención, dieron rienda suelta a sus esfínteres ideológicos maliciosos para intentar desacreditar el proceso de elección en la renovación de la mesa directiva de la Convención. Opinólogos, comentaristas, analistas de todo tipo y de variopintos colores, convencionales de dudoso compromiso con el mandato depositado en ellos, y muchos otros con amplia y repetida cobertura mediática, hasta ser majaderos, ocuparon repetidamente en pantalla televisiva, audiencias radiales y profusa actividad en redes sociales. ¿Y cuál era el tema central que tanta atención les provocaba? Ustedes fueron testigos. Tantas veces que se votó y no lograban arribar con el consenso los votos necesarios. Pues bien, estos mismos catedráticos de la opinión no dejaban de mencionar, repetir, que el método de elección es lo que se conoce como el método papal. Y este método de elección es el que tiene la Convención para estos casos, que dicho sea de paso, tengo entendido, ni siquiera fue elección de los propios convencionales. Es de conocimiento mundial, planetario, el sistema de elección papal católico, como para ahora, y en este caso específico, sorprenderse por el proceso eleccionario. Cada cardenal es potencialmente candidato a papa. En consecuencia, cada convencional es potencialmente apto para presidir la entidad. No pocas veces en la historia de la Iglesia Católica se han demorado días, semanas y en algunos casos años en lograr elegir, valga la redundancia, al elegido, es decir, al papa. ¿Por qué habría de sorprendernos entonces que en el caso de nuestra Convención Constitucional hubiesen repetidas elecciones? En el caso de la elección del Papa Católico, sesionan y sesionan todas y tantas veces como sea necesario, y demoren lo que demoren hasta que haya humo blanco. Se le reconoce paciencia, sabiduría, cordura, acuerdos, equilibrios, etcétera, etcétera, etcétera. La enciclopedia de las virtudes no alcanza para valorar la legitimidad y sapiencia de esta metodología en el caso del Papa. Pero, sorpresa, en el caso chileno, en nuestra Convención Constitucional, esas mismas virtudes desaparecen por arte de magia, hasta que algunos convencionales se vuelven críticos de su propia institucionalidad. Qué curioso, por decirlo menos. Vi y escuché a un convencional que incluso fue propuesto en algún momento para presidente, persona de prestigio, dicen, ilustrado, letrado y de mucho currículum académico y frecuente columnista de medios de prensa. Decía, la mañana inmediatamente posterior a la madrugada de las repetidas 8 elecciones, donde aún no surgían los nombres adecuados y de mayor consenso, reclamaba que debían los distintos sectores haber llegado con los acuerdos conversados para votarlos, que esas 8 votaciones previas sin lograr acuerdo era un desprestigio, un flaco favor para la credibilidad de la Convención y así por el estilo su lamento. Remachó su respuesta a la majadera interlocución de una joven periodista de televisión por las tantas votaciones, etcétera, 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 más o menos así. Esta fue una noche para no recordar. Y a continuación añade, pero no hay que olvidar. Sic, textual. No hay que recordar, pero no olvidar. Sin mayor comentario. El asunto es otro. Aquí los convencionales y sus organizaciones de base, independientes o no,
igual representan intereses, tal y como lo es el vicepresidente Dr. Gaspar Domínguez. Aquí el mérito está en la perseverancia, porfía, consecuencia y conciencia de la responsabilidad depositada en ellos, en agotar todos los esfuerzos posibles, no importando repetidas votaciones y búsqueda de nombres, tal y cual es la elección papal, hasta encontrar a los elegidos. Eso es responsabilidad. Responsabilidad en su máxima expresión y amplitud. Y esa responsabilidad por sobre cualquier otra consideración para encontrar a los elegidos. En este caso, Quinteros y Domínguez, siendo inclusivos, es decir, sin discriminaciones, vetos ni censuras previas. Es una cualidad que da confianza. Confianza porque de este modo se borró la cocina de los acuerdos previos a puertas cerradas, la desprestigiada cocina política. Cocina política a la cual en la misma convención algunos, por sueño, cansancio o lo que fuese, estaban dispuestos a claudicar en pos de reeditarla, la cocina. Me alegra que por sobre todo los convencionales hayan negociado en los patios del edificio del Congreso Nacional en Santiago de Chile. Y allí, a las 4 de la madrugada, hayan logrado consensuar los mejores nombres para presidir los cargos de presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional. Renuevo mi confianza en la Convención Constitucional y los convencionales. Confío que su labor efectivamente sea la de constituyentes. Constituyentes que, nueva constitución mediante, Chile y su gente, superemos la larga noche negra de la metodología práctica y a abusivos privilegios impuestas por los de siempre. Siempre los mismos de siempre. Siempre los mismos. Esta oportunidad histórica está en nuevas y competentes manos. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.